¿Qué se siente cuando llevas tanto tiempo caminando hacia algo que todavía no logras alcanzar, que una parte de ti empieza a preguntarse si ese camino en verdad existe? Hay preguntas que no se dicen en voz alta, se quedan adentro, acompañando la rutina. Aparecen mientras conduces de regreso a casa, en silencio, con la radio apagada. Aparecen cuando revisas, otra vez, el mismo correo, esperando algo distinto a lo que ya sabes que vas a encontrar. Aparecen al final del día, cuando por fuera todo se aquieta y por dentro vuelve esa sensación que cuesta tanto explicar. No es tristeza completa, tampoco es duda completa. Se parece más al cansancio de haber caminado con fe durante mucho tiempo, sin saber todavía cuánto falta para llegar. Y sin embargo, antes de que el desánimo quiera instalarse otra vez, escucha esto. El camino que Dios preparó para ti no desapareció. No se perdió en algún cruce que tomaste mal. No quedó bloqueado para siempre por una puerta que se cerró. Sigue ahí, bajo tus pies, aunque hoy no lo sientas firme, y aunque todavía no puedas ver hacia dónde lleva con total claridad, ya existe una verdad que necesitas sostener. El camino que Dios preparó para ti te va a llevar exactamente a donde Él lo diseñó. No llegaste a este mensaje por casualidad. Entre tantas voces, tantas preocupaciones, tantas cosas que reclaman tu atención cada día, este mensaje encontró justo el momento en que más lo necesitabas. Quizás vienes cargando una decepción que no le has contado a nadie. Quizás sientes que el camino que imaginabas se volvió más largo, más oscuro, más confuso de lo que esperabas. Quizás has intentado mantener la calma, pero hay noches donde tu alma se queda mirando la misma pregunta desde distintos lugares. Señor, ¿todavía hay un camino para mí? La palabra de Dios responde a esa pregunta de una manera que puede sostenerte hoy. Isaías, capítulo 43, versículo 19, dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez haré camino en el desierto y ríos en la soledad. Haré camino en el desierto, donde no hay camino, donde solo hay arena, silencio y distancia. Dios dice: haré camino. No promete que el desierto desaparecerá. Promete que, en medio del desierto, donde parecía que no había forma de avanzar, Él abre una ruta. Qué consuelo tan profundo hay en esas palabras. No niegan que estás en el desierto. No esconden que el proceso es real, que es difícil. Lo que hacen es recordarte que el desierto no es el final del camino. Es, precisamente, el lugar donde Dios está construyendo uno. Mucha gente piensa que lo más difícil de caminar hacia algo es la distancia. Pero, a veces, lo más duro no es cuánto falta. Es la manera en que el corazón empieza a leer el camino mismo. El corazón cansado empieza a interpretar cada curva como un retroceso. La mente convierte cada tramo plano, sin novedades, en evidencia de que tal vez ya no hay para dónde ir. Y poco a poco, sin darse cuenta, una persona deja de caminar con esperanza para empezar a caminar solo por costumbre, solo por inercia, sin esperar nada nuevo a la vuelta de la siguiente curva. Y es justo ahí donde este mensaje viene a levantarte. No para llenarte de frases vacías, sino para devolverte una verdad espiritual que sí sostiene de verdad. El cielo no se olvidó del camino que trazó para ti. A veces Dios no te muestra de inmediato hacia dónde va ese camino, pero eso no significa que el camino no exista. Un caminante que sale de noche, en un terreno desconocido, no puede ver el sendero completo. Solo ve lo que la luz alcanza a iluminar unos pasos adelante. Y aún así, paso a paso, ese sendero lo lleva exactamente a donde tiene que llegar. Algo parecido ocurre con el camino que Dios preparó para ti. Durante un tiempo, todo parece igual. El paisaje no cambia, la rutina sigue, las señales que esperabas no llegan. Y aún así, en lo profundo, Dios ya está trazando el terreno, despejando lo que hace falta despejar y formando en ti la firmeza necesaria para sostener el paso cuando el camino, finalmente, empiece a abrirse con claridad. Eso también es misericordia, porque un camino que se abre antes de tiempo puede llevarte a un lugar para el cual todavía no estás preparado. Dios no solo piensa en el destino al que quiere llevarte, también piensa en cómo vas a recorrer ese camino,
en qué condición vas a llegar y en qué tramos necesitas fortalecerte antes para que tus piernas no fallen justo cuando más cerca estés. Por eso, no debes medir esta etapa solo por lo que falta por recorrer. También hay que mirar lo que Dios ya ha sostenido en ti durante el trayecto. Sigues aquí. A pesar del cansancio, no dejaste de caminar. A pesar de algunas lágrimas que nadie vio, todavía sientes algo cuando piensas en lo que Dios prometió. A pesar de las veces que pensaste en sentarte y no seguir, no pudiste apagar del todo esa pequeña certeza de que el camino sigue ahí. Y eso ya dice mucho. Habla de una obra silenciosa. Habla de una fidelidad que no te soltó en medio de la niebla. Tal vez hoy no ves el camino completo, apenas alcanzas a distinguir fragmentos. Una curva aquí, un cambio de terreno allá, un tramo que parece detenerse justo donde más necesitabas avanzar. Pero Dios no traza caminos sin sentido. Lo que para ti parece un desvío desconcertante, para Él puede ser la ruta exacta que evita un precipicio que tú no podías ver. Si este mensaje está hablando con exactitud a lo que llevas dentro, deja tu me gusta en este video y escribe en los comentarios: confío en que Dios ya preparó mi camino. Hazlo como un acto de fe sereno, no como presión, no como fórmula. Escríbelo para recordarle a tu alma que seguir caminando, incluso sin ver todo el trayecto, también es una manera de avanzar hacia lo que Dios diseñó. Hay caminos que se recorren rápido, otros, en cambio, avanzan por tramos que no alcanzamos a entender al principio. Y lo curioso es que, muchas veces, los caminos más largos son también los que llevan a lugares más sólidos, más firmes, con una vista que ningún camino corto podría haber ofrecido. Y ahí aparece una pregunta importante. Si el camino que Dios trazó para ti no desapareció, entonces, ¿qué ha estado ocurriendo en este tramo que parecía vacío, pero que en realidad podría estar escondiendo una preparación más profunda de lo que imaginas? Lo que más desgasta no siempre es la distancia que falta, sino la forma en que el corazón empieza a vivir mientras esa distancia se recorre. Durante un tiempo, uno logra sostenerse con ánimo. Ora, confía. Se repite que Dios sabe el camino. Intenta seguir adelante con una actitud correcta. Pero cuando los días avanzan y el paisaje parece no cambiar, aparece una clase de cansancio que no siempre se nota por fuera. La rutina continúa. Hay responsabilidades, hay conversaciones, hay pendientes. Desde afuera, todo podría parecer normal, y sin embargo por dentro, algo se siente suspendido, como un viajero que sigue caminando, pero que ya no está seguro de si el horizonte se está acercando o si solo se mueve junto con él, siempre a la misma distancia. Quizás te ha pasado en momentos muy simples. Estás haciendo algo cotidiano, lavando los platos, esperando el ascensor, mirando por la ventana del transporte público, y de pronto regresa ese pensamiento. No llega con escándalo, se mete despacio, se siente como una pregunta que no termina de irse. ¿Y si el camino que esperaba ya no lleva a donde pensé? Ahí comienza una batalla silenciosa. No se trata solo del destino, tampoco se trata solo del tiempo. Lo que empieza a doler es la mezcla entre caminar, no ver el final, y el desgaste de sostener la esperanza, sin saber cómo hacerlo sin lastimarse otra vez. El alma quiere seguir avanzando, pero también empieza a protegerse. Quiere conservar la fe en que ese camino existe, aunque ya no sabe cómo hacerlo sin volver a sentir, otra vez, la decepción de no llegar. Y esa tensión interna agota más de lo que muchos imaginan. Hay noches en las que el cuerpo pide descanso, pero la mente sigue caminando. La habitación está en calma. Se escucha el ventilador, algún ruido lejano en la calle, el crujido leve de algo que se asienta. Todo parece quieto, pero adentro no hay reposo. Vuelven escenas, decisiones, momentos donde creíste ver el camino con claridad y que después, sin explicación, parecieron desviarse. Repasas una y otra vez, intentando entender por qué el sendero que parecía tan claro, en cierto punto, se volvió confuso. Ese tipo de silencio confunde, porque cuando no hay un letrero que diga camino cerrado, pero tampoco hay uno que confirme que vas por el lugar correcto, la mente empieza a llenar los espacios con interpretaciones propias. A veces concluye
que hubo un error en algún punto del recorrido. Otras veces sospecha que el destino simplemente ya no es el mismo. Y en los días más frágiles, incluso insinúa que tal vez ese camino nunca existió, que fue solo una ilusión que tú mismo construiste. Aunque esas ideas no siempre se dicen en voz alta, dejan huella, hacen que la oración pese más, le quitan ligereza a la expectativa, hacen que el corazón mire el camino que tiene por delante con menos libertad, casi con sospecha, como quien empieza a desconfiar del suelo que pisa. La parte delicada de este proceso es que no rompe de golpe, desgasta lentamente. Por eso hay personas que no dejaron de amar a Dios, pero sí comenzaron a esperar menos del camino. No abandonaron la fe, aunque perdieron la frescura con la que antes daban cada paso. Siguen buscando consuelo, continúan orando, leen la palabra, pero algo en su interior se volvió más cauteloso. Ya no se ilusionan con facilidad cuando aparece una nueva curva. Ya no comparten ciertos sueños con la misma apertura que antes. Prefieren guardar silencio antes que exponerse a otra desilusión. Y eso también duele. Duele mirar tu propia vida y sentir que hay un área que no avanza. Duele cargar preguntas que nadie alrededor sabe responder. Duele sonreír en público y seguir teniendo un nudo en el pecho cuando llega la noche. Duele incluso ver que otros parecen avanzar con más rapidez en caminos que tú llevas tiempo recorriendo. No porque falte amor por los demás, sino porque el alma cansada también se pregunta cuándo llegará su tramo de claridad. En medio de todo eso aparece algo que pocas veces se nombra con claridad. Aunque el destino todavía no esté frente a tus ojos, Dios ya está tratando con partes profundas de tu interior. Todavía no ves el camino completo, pero sí se está revelando el estado de tu corazón en el trayecto. Está saliendo a la superficie el temor que no sabías que cargabas. Se está haciendo visible la manera en que la incertidumbre afecta tu paz. Están quedando expuestas ciertas heridas viejas que esta espera ha tocado. Y también está apareciendo una necesidad nueva, la de depender de Dios de una forma menos apurada, menos basada en ver el camino completo antes de dar el siguiente paso. Nada de eso significa que Él te haya soltado. Al contrario, a veces, cuando un camino parece detenido, lo primero que Dios trabaja no es el terreno que falta recorrer, sino el calzado, la postura, la fuerza de las piernas de quien va a recorrerlo. Hay caminos que parecen quietos por fuera y, sin embargo, ya están moviéndose en niveles mucho más profundos. El problema es que uno casi siempre quiere ver señales visibles antes de reconocer esa obra, y no siempre funciona así. Existen tramos en los que el cielo no entrega explicaciones rápidas. En lugar de eso, permite que ciertas preguntas permanezcan abiertas por un tiempo. No para destruir la fe, sino para purificarla. No para vaciar el corazón, sino para enseñarle a caminar confiando en quien diseñó la ruta, sin necesitar ver el mapa completo. No para castigar, sino para preparar. Por eso, este tramo del camino no debe leerse como una simple demora. Puede haber algo más delicado ocurriendo debajo de la superficie. Puede que Dios no solo esté preparando el camino que vas a recorrer, puede que también esté quitando de tu mochila aquello que te haría tropezar más adelante, lo que convertiría ese camino en una carga en lugar de en un propósito. Y si eso es así, entonces este tramo que hoy te desconcierta no está vacío, está diciendo algo. La pregunta es si estás dispuesto a descubrir qué parte de ti está siendo formada ahora, antes de que el camino se abra con la claridad que tanto has esperado. Hay pensamientos que no llegan para informarte, llegan para desgastarte. Esa es una de las partes más difíciles de reconocer en un tramo largo del camino. Uno cree que todo se reduce a la distancia, al sendero que no aparece, a la respuesta que todavía no llega. Pero, en realidad, muchas veces lo que más debilita la fe no es lo que está ocurriendo en el camino externo, sino lo que empieza a formarse en el camino interior, cuando ciertos pensamientos encuentran espacio para repetirse sin ser confrontados. La mente cansada se vuelve terreno sensible. Después de varios días sin ver avances, cualquier idea negativa parece más razonable. Una decepción reciente puede convertir una sospecha en certeza. Un tramo más largo de lo esperado hace que la duda suene madura, prudente, casi sabia.
y ahí comienza una erosión lenta. No destruye de golpe. Va quitando fuerza poco a poco. Le roba firmeza a la esperanza. Le baja el volumen a la expectativa. Le enseña al corazón a no esperar demasiado, como si confiar con intensidad fuera un riesgo innecesario. Ese desgaste comienza con frases pequeñas. No te ilusiones tanto con este camino. Mejor no esperes mucho de esto. Quizás entendiste mal la dirección. Ya pasó demasiado tiempo. Tal vez ya no es para ti. Parecen pensamientos inofensivos, casi defensivos. En apariencia, solo buscan protegerte de otro golpe. Pero si se quedan demasiado tiempo, terminan levantando un muro entre tu corazón y la confianza sencilla que antes tenías para caminar con Dios. Eso explica por qué algunas personas siguen orando, pero ya no descansan igual mientras caminan. Siguen buscando a Dios, aunque con el corazón tenso. Escuchan su palabra, pero por dentro la filtran a través de heridas viejas, comparaciones, cansancio y miedo. Entonces, la fe ya no se vive como el camino mismo, se vive como un peso adicional que hay que cargar mientras se camina. Y cuando la fe se convierte solo en un esfuerzo adicional, el interior empieza a agotarse más rápido. También aparece la culpa, no siempre de forma evidente. A veces se disfraza de autoanálisis excesivo. La persona repasa decisiones, palabras, momentos del pasado, tratando de descubrir en qué punto se desvió del camino correcto. Se pregunta si tomó la curva equivocada, si se detuvo demasiado tiempo en algún lugar, si dejó pasar un sendero que debía haber tomado, si caminó con menos fe de la que debía. Busca una explicación que le permita ponerle orden a la confusión. El problema es que esa búsqueda, cuando no tiene paz, puede volverse una prisión. En lugar de acercarte a la verdad, te encierra en acusaciones, y junto a la culpa suele entrar la comparación. Basta mirar a los lados del camino para sentir el golpe. Alguien parece avanzar más rápido. Otro ya llegó a donde tú todavía estás caminando. Una persona cercana recorre, con aparente facilidad, el mismo tipo de tramo que para ti ha sido tan difícil. No hace falta sentir envidia para que eso duela. El alma cansada no siempre reacciona con malicia. Muchas veces reacciona con tristeza. Se pregunta por qué para otros el camino parece más corto, más claro, más rápido. Empieza a medir su propio recorrido con la vara equivocada. Pierde de vista el trato personal de Dios y queda atrapada en un contraste constante que solo alimenta la frustración. En ese punto, la batalla ya no es solo por llegar al destino. La batalla es por la manera en que interpretas el camino mismo. Si logran convencerte de que un tramo más largo significa que estás perdido, dejarás de caminar con paz. Si te hacen creer que la lentitud revela que Dios se olvidó de trazar esa ruta para ti, empezarás a interpretar mal cada curva. Si la mente acepta que la comparación tiene la última palabra, tu corazón terminará sintiéndose fuera de camino, fuera de lugar, casi fuera del cuidado de Dios. Y nada de eso nace de la verdad, nace del desgaste. Por eso este momento requiere atención espiritual y también honestidad emocional. No basta con decir, tengo fe. Si dentro de ti se siguen acumulando pensamientos que te vacían, hay que reconocerlos, hay que ponerles nombre: miedo, cansancio, autoacusación, comparación, desánimo, ansiedad disfrazada de prudencia. Todo eso trabaja en silencio hasta que un día te descubres caminando con menos paz de la que Dios quería para ti. Lo más delicado es que estas voces internas suelen sonar familiares. No gritan, no se presentan como enemigas, se parecen a tu propia voz, hablan desde tus heridas, se apoyan en tus decepciones recientes, usan tu cansancio como argumento. Por eso son tan peligrosas, no siempre llegan desde fuera. Muchas veces nacen de un interior lastimado que lleva demasiado tiempo caminando sin descanso. Sin embargo, aquí aparece una señal importante de esperanza. El simple hecho de que hoy puedas reconocer esta lucha ya significa que no estás completamente atrapado en ella. Dios empieza a obrar, muchas veces, iluminando lo que antes actuaba en la sombra. Te muestra el tipo de pensamientos que han estado drenando tus fuerzas para el camino. Te deja ver de qué manera ciertas emociones han querido sentarse en el lugar de la verdad. No para avergonzarte, sino para comenzar a liberarte. Porque cuando Dios quiere abrir un camino frente a ti,
también empieza a confrontar aquello que ha intentado robarte la firmeza para recorrerlo. Y puede que justo ahora, mientras tú pensabas que solo estabas resistiendo un tramo largo, Él ya estuviera desenmascarando, dentro de ti, las voces que más han peleado contra tu confianza para caminar. Hubo un hombre en la Biblia que conoció de cerca lo que significa esperar, durante años, a que un camino que Dios había prometido finalmente se abriera frente a él. Su nombre era Josué. Muchos recuerdan rápidamente el momento más conocido de su historia: el río que se detiene, el pueblo que cruza en seco, la entrada a la tierra prometida. Pero antes de ese momento, hubo un trayecto largo, silencioso y profundamente humano. Un trayecto que, visto de cerca, se parece mucho más a los procesos que viven hoy tantas personas de lo que a veces se imagina. Josué no comenzó su historia frente al río Jordán. Comenzó muchos años antes, como uno de los 12 hombres que fueron enviados a explorar la tierra que Dios había prometido. Y cuando regresaron, 10 de ellos hablaron con miedo. Solo Josué y otro hombre, Caleb, hablaron con fe. Dijeron: esa tierra es buena, y Dios nos la va a dar. Pero el pueblo, aterrado por el reporte de los otros 10, no quiso avanzar. Y como consecuencia de esa falta de fe colectiva, toda esa generación, incluyendo a Josué, tuvo que dar vueltas por el desierto durante 40 años. 40 años. Imagina lo que eso significó para Josué. Él había visto la tierra, había estado ahí, había caminado por ella, sabía que era real, que era buena, que Dios la había prometido, y aún así, por causas que no eran completamente suyas, tuvo que esperar. 40 años caminando en círculos, en esencia, por un desierto, sabiendo que la tierra prometida existía, pero sin poder llegar a ella todavía. ¿Cuántas veces, durante esos 40 años, Josué debió haber mirado hacia el horizonte y preguntarse si ese camino, el que llevaba a la tierra prometida, todavía existía para él? ¿Cuántas noches, en una tienda en medio del desierto, debió haber recordado lo que vio, lo que sintió, lo que creyó, y comparado eso con la realidad de seguir, día tras día, en el mismo lugar, sin avanzar realmente hacia ningún lado? El texto bíblico no nos da muchos detalles de esos años desde la perspectiva personal de Josué, pero sabemos algo importante. Durante esos 40 años, una generación completa murió en el desierto. Josué vio morir a casi todos los que habían salido de Egipto con él. Vio el cansancio, la queja, la desesperanza de un pueblo entero que, poco a poco, dejó de esperar llegar a algún lado. Y en medio de todo eso, Josué tuvo que sostener algo que la mayoría de las personas a su alrededor ya había soltado: la certeza de que ese camino, el que llevaba a la tierra prometida, seguía existiendo. Y entonces, después de 40 años, llegó el momento. Moisés, el líder que había guiado al pueblo durante todo ese tiempo, murió, y Dios le habló a Josué. Josué capítulo 1, versículos 2 y 3 dicen: Moisés mi siervo ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Levántate y pasa. Después de 40 años, después de ver morir a casi toda una generación, después de tantas noches donde el camino parecía no llevar a ningún lugar, levántate y pasa. Y luego, Dios le dice algo que es central para entender todo lo que viene después. Josué capítulo 1, versículo 9 dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. Esa instrucción no llega en un momento fácil. Llega justo cuando Josué está a punto de enfrentar el río Jordán, en su época de crecida, con un pueblo entero detrás de él, sin Moisés, sin la persona que había sido el referente durante 40 años. Y aún así, Dios le dice: no temas, porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Esa promesa no era nueva, era, en esencia, la misma promesa que Dios le había hecho a Moisés en la zarza 40 años antes, pero ahora era Josué quien la recibía, en el momento donde más la necesitaba. Y entonces llegó el río. Josué capítulo 3, versículo 15 dice:
y el Jordán, que suele desbordarse hasta el tiempo de la siega, estaba lleno hasta los bordes. El Jordán, en ese tiempo del año, estaba en su punto más alto, más caudaloso, más imposible de cruzar a pie. Si alguien hubiera diseñado el momento perfecto para cruzar, probablemente no habría sido ese. Habría sido más fácil cruzar en otra estación, cuando el río estuviera más bajo, más manejable. Pero el momento de Dios no era el momento que la lógica humana habría elegido. Y aún así, Josué capítulo 3, versículos 15 y 16 dicen: En el momento que los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se amontonaron muy lejos. Las aguas se detuvieron, no antes de que dieran el paso. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el camino se abrió en el momento exacto en que el paso de fe se dio, no antes, no como garantía previa, en el momento del paso, y todo el pueblo cruzó, en seco, por un lugar donde, días antes, el agua corría con tanta fuerza que habría sido imposible cruzar a pie. 40 años de espera, y un camino que se abrió, exactamente, en el momento correcto, ni un día antes ni un día después. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Durante esos 40 años, mientras Josué caminaba en círculos por el desierto, probablemente no veía ninguna evidencia de que Dios estuviera preparando algo. El paisaje no cambiaba, la rutina seguía igual, y aún así, Dios no estaba inactivo. Estaba formando en Josué la fe, la firmeza, el carácter que se necesitaría para liderar a un pueblo entero a través de un río desbordado, sin un Moisés a su lado, confiando únicamente en la promesa: yo estaré contigo en donde quiera que vayas. El Josué que cruzó el Jordán no era el mismo joven que, 40 años antes, había explorado la tierra con entusiasmo y con la fuerza de la juventud. Era un hombre formado por el desierto, por la espera, por haber visto a su alrededor cómo la falta de fe podía mantener a todo un pueblo dando vueltas, sin avanzar, durante décadas. Y esa formación, esos 40 años, que probablemente para Josué se sintieron como tiempo perdido, fueron, en realidad, el camino que Dios estaba preparando dentro de él antes de abrir el camino que tenía preparado para él afuera. Lo mismo puede ser cierto para ti. Esos años que sientes que no llevaron a ningún lado, ese tramo del camino que parece haber sido solo dar vueltas, sin avance real. Esos años, como los 40 años de Josué en el desierto, no son necesariamente tiempo desperdiciado. Pueden ser exactamente el camino interior que Dios está preparando, mientras prepara también el camino exterior que todavía no puedes ver. Y la pregunta que importa no es cuántos años han pasado, es si todavía estás caminando, hoy dispuesto a dar el siguiente paso, cuando llegue el momento del río. Y si estás escuchando esto, todavía estás caminando. Dios preparó tu camino. Hubo un hombre llamado Andrés que, durante años, llevó adentro una pregunta muy parecida a la que hemos venido describiendo. Andrés tenía un pequeño negocio. Lo había comenzado con mucho esfuerzo, después de dejar un trabajo donde sentía que no estaba usando lo que Dios había puesto en él. Al principio, todo parecía indicar que ese era el camino correcto. Las primeras semanas trajeron clientes, algo de movimiento, la sensación de que algo nuevo realmente estaba comenzando. Pero después de esos primeros meses, las cosas se estancaron. No se cayó del todo, pero tampoco crecía. Cada mes era prácticamente igual al anterior. Los mismos ingresos, los mismos gastos, la misma sensación de estar, de alguna manera, caminando sin avanzar. Pasaron 1, 2, 3 años así. Andrés seguía orando, seguía trabajando con responsabilidad, seguía levantándose cada mañana para abrir su pequeño negocio. Pero por dentro, algo empezó a cambiar. No dejó de creer en Dios, ni se apartó de él. Lo que ocurrió fue más sutil. Empezó a vivir con el alma en modo de resistencia. Hacía lo necesario para seguir funcionando, pero había perdido esa expectativa serena de que las cosas, en algún momento, iban a mejorar de manera significativa. Le costaba imaginar que algo bueno se acercaba. Cuando escuchaba a otras personas hablar de sus negocios creciendo, de nuevas oportunidades, de puertas que se abrían,
Sentía una mezcla extraña de alegría sincera y de cansancio silencioso. No dudaba del poder de Dios, pero empezaba a preguntarse si ese camino, el que había comenzado con tanta fe, todavía llevaba a algún lugar. Una noche, después de cerrar el negocio más tarde de lo habitual, Andrés se sentó en la silla detrás del mostrador, sin encender ninguna luz adicional. Solo quedaba prendida la luz de la calle, que entraba por la ventana, y el sonido lejano de algún carro pasando. Se quedó ahí, en silencio, por primera vez en mucho tiempo, sin intentar verse fuerte delante de sí mismo. No lloró de inmediato. Primero vino una quietud pesada. Luego, esa sensación de estar cansado de sostener todo sin entender lo que Dios estaba haciendo. Cuando finalmente habló, no fue con palabras elegantes. Apenas dijo: «Señor, si todavía hay un camino para mí en esto, ayúdame a no abandonarlo por mi propio cansancio». Esa oración cambió algo. No porque al día siguiente las ventas se duplicaran, no porque de repente llegara un cliente que cambiara todo de la noche a la mañana, no porque apareciera una señal espectacular. Lo que cambió fue el lugar más profundo, desde donde Andrés empezó a relacionarse con Dios otra vez. Dejó de fingir una fortaleza perfecta, dejó de buscar solo una solución inmediata. Empezó a hablar con honestidad, a veces detrás del mostrador, en momentos sin clientes, a veces en el camino a casa, a veces escribiendo, en el reverso de algún recibo, frases cortas, oraciones sueltas, pequeños pedazos del corazón que ya no quería esconder. Con el tiempo, ese proceso produjo una transformación silenciosa. El negocio todavía no había dado un giro visible, pero adentro estaba ocurriendo algo distinto. La ansiedad dejó de dominar cada pensamiento. La comparación con otros negocios, con otras personas, comenzó a perder fuerza. La necesidad de entenderlo todo en el momento exacto se fue aflojando. No porque Andrés se hubiera resignado, sino porque Dios estaba reconstruyendo en él una confianza menos dependiente de ver resultados inmediatos. Pasaron algunos meses. En ese periodo, un cliente que llevaba tiempo comprando cosas pequeñas, ocasionalmente, le hizo una pregunta diferente. Le preguntó si Andrés alguna vez había pensado en ofrecer un servicio adicional, algo que él, el cliente, necesitaba para su propio trabajo y que no encontraba fácilmente en la zona. Andrés no se sintió, en ese momento, especialmente emocionado. Ya había considerado ideas parecidas antes y ninguna había llevado a nada. Aún así, decidió explorarlo, no con euforia, más bien con una calma extraña, como quien da un paso sin necesidad de controlar el resultado. Empezó, poco a poco, a ofrecer ese servicio. Al principio, solo para ese cliente. Después, ese mismo cliente lo recomendó a otra persona, y esa persona a otra. No fue un cambio dramático de la noche a la mañana. Fue lento, casi imperceptible al principio, pero con el tiempo, ese servicio adicional se convirtió en una parte importante del negocio. Tan importante que terminó atrayendo a un tipo de cliente completamente distinto al que Andrés había tenido durante esos primeros años de estancamiento. Una tarde, meses después, una mujer entró al negocio, buscando exactamente ese servicio. Mientras Andrés la atendía, ella, en algún momento de la conversación, mencionó que estaba pasando por un momento muy difícil. Había perdido recientemente su empleo y no sabía bien qué hacer a continuación. Andrés, sin pensarlo demasiado, le contó brevemente que él también había pasado por años donde sentía que su propio camino no llevaba a ningún lado. No le dio un discurso, no intentó arreglarlo todo en 5 minutos, solo le habló desde un lugar real, porque había conocido el cansancio, la espera y la sensación de que el camino se había extraviado. Esa mujer, antes de irse, le dijo algo que Andrés nunca olvidó. No sé por qué, pero después de hablar contigo siento que tal vez todavía hay un camino para mí también. Ahí, Andrés entendió algo. Lo que había llegado a sus manos no era solo un negocio que finalmente empezaba a crecer. También era la capacidad de hablarle a otra persona, desde una experiencia real, sobre la posibilidad de que el camino, incluso cuando parece detenido, siga existiendo. Todo aquel tiempo en que creyó estar dando vueltas sin sentido, en realidad estaba siendo preparado para sostener,
con más paciencia y con menos ansiedad, algo que todavía no podía imaginar. Si este testimonio tocó algo dentro de ti, deja tu me gusta en este video y escribe en los comentarios: Dios sigue preparando mi camino. Escríbelo con serenidad, como quien no necesita aparentar que ya entiende todo, pero decide reconocer que el cielo no ha dejado de trazar la ruta. Porque eso fue lo que Andrés descubrió al final. El camino nunca había desaparecido. Solo venía abriéndose junto con una restauración interior que él no habría sabido pedir con exactitud. Y quizá esa misma clase de apertura silenciosa ya comenzó a acercarse a tu propio camino, aunque todavía no hayas reconocido la forma en que Dios la está trayendo. Hay momentos en los que el corazón no necesita una gran explicación. Necesita una forma sencilla de volver a respirar mientras camina. Después de un tramo largo de desgaste, muchas personas creen que lo único que les falta es ver el camino completo. Sin embargo, hay etapas en las que el alma también necesita aprender, de nuevo, a sostenerse mientras ese camino termina de revelarse. No con fórmulas frías, no con exigencias imposibles, más bien con pequeños actos espirituales que le devuelvan orden al interior y le recuerden al corazón que Dios sigue cerca, incluso cuando el paso parece lento. Una de esas herramientas es la oración honesta. No la oración perfecta, no la que suena impecable, no la que intenta impresionar a nadie. Me refiero a esa conversación sencilla que puede ocurrir mientras caminas hacia el trabajo, mientras esperas el transporte, mientras te sientas un momento antes de seguir con el día. Hay días en los que bastan pocas palabras. Señor, hoy me siento cansado de este camino. Dame fuerzas para dar el siguiente paso. Ayúdame a no interpretar mal este tramo. Una oración así, breve pero verdadera, puede abrir espacio para que el alma deje de fingir y vuelva a descansar en la presencia de Dios, incluso en movimiento. También hace bien practicar el silencio correcto, no un silencio vacío o distante, sino ese momento en que apagas un poco el ruido exterior para escuchar cómo está realmente tu interior delante de Dios. Vivimos rodeados de voces, mensajes, notificaciones, opiniones, comparaciones. Todo eso altera la percepción del camino. A veces, el corazón no está perdiendo la fe, está saturado. Por eso, detenerte unos minutos, dejar el teléfono a un lado, respirar con calma y permanecer en quietud puede convertirse en una forma profunda de volver a orientarte. Hay verdades sobre el camino que no entran en medio de la prisa. Necesitan espacio. Respirar conscientemente también puede ser una herramienta espiritual muy valiosa. Parece algo pequeño, pero no lo es. Cuando la ansiedad por el camino quiere apretar el pecho, cuando la mente se acelera e imagina escenarios donde el camino se pierde por completo, detenerte a inhalar despacio y exhalar con calma puede ayudarte a bajar el ruido interno para recordar que no estás caminando solo ni en manos del caos. Mientras respiras, puedes repetir una frase breve. Dios preparó este camino. No estoy perdido. Su tiempo sigue siendo bueno. No como una técnica vacía, sino como una manera de alinear el cuerpo, la mente y la fe en medio del desorden emocional. Otra práctica muy poderosa es escribir. A veces hay pensamientos que, cuando se quedan dando vueltas en la cabeza, crecen más de la cuenta. Ponerlos sobre el papel ayuda a verlos con más claridad. Puedes escribir una oración corta, una pregunta sincera, una promesa bíblica que quieras recordar, o incluso aquello del camino que hoy te cuesta entregar. Ver tus propios pensamientos por escrito puede mostrarte qué parte de tu cansancio viene del camino real y qué parte viene de interpretaciones que se fueron acumulando sin que te dieras cuenta en el trayecto. Además, escribir delante de Dios tiene algo profundamente sanador. Convierte lo confuso en conversación. La alabanza serena también ayuda mucho en estos procesos. No siempre se trata de cantar en voz alta, ni de crear un momento intenso. En ocasiones, basta con dejar sonar una canción que te recuerde quién es el que diseñó el camino, cuando tú ya no sabes cómo interpretar el tramo en el que estás. La atmósfera cambia, el corazón baja la guardia, el alma deja de girar únicamente alrededor del problema y vuelve a levantar la mirada hacia el horizonte. Eso no elimina la distancia que falta,
pero sí impide que esa distancia ocupe todo el espacio interior. Hay algo más que conviene hacer, aunque a veces cueste: desconectarte un poco del ruido que alimenta la comparación y la ansiedad. Cuando una persona está caminando un tramo sensible, no todo le hace bien. Algunas conversaciones drenan. Ciertas redes sociales alteran más de lo que inspiran. Determinados contenidos abren heridas en lugar de traer paz. Tener discernimiento para alejarte un poco de lo que te roba serenidad no es debilidad, es sabiduría espiritual. Proteger el ambiente de tu corazón también forma parte del camino. Nada de esto reemplaza la obra de Dios, pero sí prepara el terreno para percibirla mejor. Porque el alma cansada no siempre necesita que alguien le grite una gran verdad. Muchas veces necesita reencontrar hábitos pequeños que la vuelvan a acercar a la paz, a la claridad y a la presencia de Dios de una manera sencilla, realista y constante. Quizás eso es lo que toca en esta etapa del camino: menos lucha desesperada y más pasos serenos, menos exigencia interna y más honestidad delante del cielo, menos intento de controlar hacia dónde va el camino y más disposición para dejar que Dios sostenga el trazado desde adentro. Y cuando una persona empieza a caminar así, algo cambia. Tal vez el terreno todavía no se mueve de inmediato, pero el corazón deja de sentirse tan solo dentro de él. Empieza a recuperar descanso. Vuelve a percibir pequeños destellos de consuelo. Se prepara para reconocer la voz de Dios, no solo en la llegada al destino, sino también en la forma en que Él va acompañando cada paso, mientras todavía se camina hacia Él. Porque después de aprender a respirar otra vez delante de Dios, una pregunta nueva comienza a tomar forma. ¿Cómo se ve esta fe en el camino diario, en medio del trabajo, las relaciones y las decisiones que siguen esperando dirección? La fe también se prueba en lo cotidiano, no solamente en los momentos intensos de oración, ni en esas noches en que el alma siente con claridad la presencia de Dios. La fe verdadera también camina contigo al trabajo. Se sienta contigo en la mesa mientras revisas cuentas, te acompaña cuando respondes un mensaje difícil y permanece cerca cuando tienes que tomar una decisión sin saber todavía hacia dónde lleva ese tramo del camino. Allí, precisamente allí, se vuelve visible cuánto ha madurado el corazón en medio del trayecto. Porque una cosa es confiar en Dios mientras escuchas un mensaje que te fortalece, y otra es seguir confiando cuando llegas a un lugar donde el ambiente pesa, las responsabilidades no se detienen y la mente quiere acelerarse otra vez. Hay personas que aman profundamente a Dios, pero en el día a día viven bajo una presión constante. Se despiertan con tareas encima, pasan horas resolviendo asuntos urgentes, sostienen conversaciones desgastantes y al terminar la jornada apenas les queda energía para pensar con claridad sobre nada más. En medio de ese ritmo, la fe puede empezar a sentirse desconectada de la realidad, como si perteneciera solo a los momentos espirituales y no a las decisiones concretas del camino diario. Pero no debería ser así. Dios no quiere acompañarte solamente en lo simbólico, también quiere estar presente en lo práctico, en la forma en que respondes cuando algo no sale como esperabas, en el tono que usas con alguien que te habló con dureza, en la decisión de no reaccionar desde la ansiedad, en la sabiduría para guardar silencio, cuando el impulso sería defenderte de inmediato, en la capacidad de trabajar con excelencia, sin permitir que el resultado se convierta en tu única fuente de valor. Ahí también se revela el camino que Dios está preparando. Piensa, por ejemplo, en alguien que llega a su trabajo después de una mañana pesada. Tal vez durmió poco, tal vez salió de casa con el corazón inquieto, tal vez todavía lleva dentro una preocupación que nadie en su entorno conoce. Aún así, al llegar, debe responder, producir, resolver, sonreír. Todo eso puede hacer que el interior se sienta partido en dos. Por un lado, la necesidad de seguir avanzando. Por otro, el deseo profundo de no perder la paz en medio de tantas exigencias. En ese tipo de escenario, confiar en Dios no siempre se verá como una emoción intensa. A veces se verá como una decisión sobria. Respirar antes de responder. No dejar que una mala actitud ajena marque todo el día. Rechazar el impulso de compararte con quien parece ir más adelante en el camino. Recordar,
aunque sea por unos segundos, que tu recorrido no está siendo medido por la velocidad con la que otros avanzan en el suyo. Eso último importa mucho. Las comparaciones se vuelven especialmente peligrosas en el camino diario, porque suelen entrar sin anunciarse. Basta abrir una red social, escuchar una conversación, enterarte del avance de alguien más o mirar cómo otros parecen recorrer más rápido lo que tú sigues caminando con esfuerzo. En cuestión de minutos, el corazón puede pasar de estar estable a sentirse insuficiente. La mente empieza a hacer cuentas, el alma se tensa, la paz se debilita. Entonces, uno deja de mirar el trato personal de Dios y comienza a caminar bajo la presión de un ritmo que quizás nunca fue el suyo. Por eso, la sabiduría espiritual en esta etapa incluye aprender a proteger la paz. En medio de contextos normales, no todo se resuelve alejándote del mundo. Muchas veces se trata de caminar dentro de tus responsabilidades sin entregarles el centro de tu corazón. Hacer lo que te corresponde, sí. Ser diligente, sí. Atender tu camino real, sí. Pero sin permitir que el estrés, la comparación o la necesidad de control definan tu manera de caminar. Eso es madurez. También ocurre en las relaciones. Hay tramos en los que una persona, por estar tan cansada internamente, comienza a reaccionar con más sensibilidad de la cuenta. Un comentario le pesa más, una omisión le duele más, una respuesta tardía le despierta inseguridades antiguas, no porque sea débil, sino porque ya viene cargando mucho en su mochila. En esos momentos, la fe cotidiana se expresa de una manera muy concreta. Pedirle a Dios serenidad antes de interpretar, paciencia antes de responder y claridad antes de concluir algo que todavía no está del todo claro. ¿Cuántos conflictos se evitarían si el corazón aprendiera a no decidir desde el agotamiento? ¿Cuántas heridas no crecerían si una persona se detuviera un momento antes de hablar desde el cansancio del camino? ¿Cuántas cargas se volverían más ligeras si en vez de exigir ver el destino completo de inmediato, uno permitiera que Dios enseñara a caminar con sobriedad, incluso mientras algunos tramos siguen sin revelarse? Solo un ejemplo. Imagina a un hombre que lleva días esperando una respuesta importante sobre una decisión que afecta el camino de su familia. En medio de esa tensión, recibe un mensaje breve de alguien cercano. El tono le parece distante. En otra etapa, quizás lo habría dejado pasar, pero como su interior ya viene sensible, empieza a pensar más de la cuenta. Supone cosas, se inquieta, redacta una respuesta desde la molestia. Luego se detiene, deja el teléfono a un lado, respira, hace una oración pequeña, casi silenciosa. Señor, no quiero caminar este tramo desde mi herida. Ese instante cambia el rumbo del día. No porque el problema desaparezca, sino porque evitó añadir más peso a la mochila que ya traía. Eso también es una victoria espiritual. No todas las victorias hacen ruido. Algunas consisten en no empeorar lo que ya estaba difícil. Otras se parecen a sostener la paz en medio del movimiento. Otras, más profundas todavía, aparecen cuando alguien decide no traicionar su calma para obedecer la prisa de la ansiedad. Ese tipo de sabiduría se va formando poco a poco. Se desarrolla cuando una persona comprende que el camino que Dios prepara no solo quiere llegar a un destino, sino también encontrar a alguien con un corazón más estable, más limpio por dentro, menos impulsado por la comparación y más guiado por la paz. Tal vez hoy no necesites una gran señal para seguir caminando. Tal vez necesites aprender a reconocer a Dios en lo sencillo, en una respuesta sabia, en una pausa a tiempo, en la disciplina de no alimentar pensamientos que te alteran, en la valentía de tomar decisiones sin violentar tu interior. Allí empieza a verse un camino que ya no depende únicamente de momentos intensos, sino que aprendió a recorrerse en medio de lo normal. Y cuando una persona empieza a caminar así, descubre algo que antes no había entendido del todo. El silencio de Dios no siempre significa que el camino se cerró. A veces es el tramo donde Él está enseñando a caminar de una manera más profunda. Hay silencios de Dios que al principio se sienten como un sendero que termina abruptamente. No traen explicaciones rápidas. No alivian de inmediato la incertidumbre. No responden todas las preguntas que la mente quisiera resolver en una sola noche.
Se parecen más a un tramo largo, contenido, misterioso, donde el alma sigue caminando, mientras el cielo parece guardar una distancia que duele más de lo que uno quisiera admitir. Ese tipo de silencio incomoda, afecta la oración, afecta la forma en que interpretas lo que estás viviendo, incluso altera la manera en que te miras a ti mismo. Porque cuando una persona lleva un tiempo sin percibir dirección clara, empieza a preguntarse si tomó un desvío equivocado, si se detuvo demasiado en algún punto del camino, si perdió la sensibilidad para distinguir el sendero, o si simplemente dejó de escuchar como antes. Y ahí, la espera deja de ser solo del camino externo. Se vuelve también un camino interior. Ya no estás solo recorriendo una distancia. También estás intentando entender qué significa esta quietud de Dios en medio de un tramo tan sensible. Lo difícil es que el silencio no viene vacío de emociones. Trae ansiedad, trae recuerdos, trae una necesidad intensa de interpretación. En ocasiones, mientras todo sigue igual por fuera, por dentro, el corazón se vuelve un cuarto lleno de preguntas. Una luz tenue, la casa en calma, el sonido lejano de la noche, el teléfono sobre la mesa sin notificaciones nuevas. Y en ese ambiente aparentemente tranquilo, la mente se activa con una fuerza agotadora. Busca señales, repasa palabras del pasado, intenta conectar piezas del camino que parecían tener sentido y que ahora no lo tienen tanto. Quiere saber si Dios sigue trazando esa ruta de la misma forma. Quiere asegurarse de que el camino no se quedó detenido en algún lugar al que ya no puede regresar. Sin embargo, una de las lecciones más profundas de la vida espiritual es esta. El silencio de Dios no significa abandono del camino. Que no haya una señal inmediata no quiere decir que Él se haya retirado de la ruta. Que no entiendas el tramo no significa que estés fuera de su cuidado. Que no percibas movimiento visible no prueba que el camino esté inmóvil. A veces, cuando Dios guarda silencio, no está ausente. Está trabajando en una profundidad donde el ruido humano no puede entrar. Y eso resulta difícil de aceptar, porque nuestro corazón quisiera mapas, fechas, confirmaciones, señales directas. Quisiera una voz clara que dijera exactamente hacia dónde va este camino, cuándo se va a abrir y por qué tardó tanto. Pero no siempre es así como Dios traza el camino de sus hijos. Hay tramos en los que su presencia se vuelve más contemplativa que explicativa. Sigue sosteniendo, pero no siempre aclara de inmediato. Sigue cerca, aunque no responda con la rapidez que el alma desearía. Sigue trazando, incluso cuando la percepción humana no encuentra evidencia suficiente para sentirse tranquila. Allí nace una clase distinta de fe. No la fe que celebra porque ya vio el camino abierto. No la fe que se enciende cuando el río ya se detuvo frente a los ojos. Me refiero a la fe más sobria, más adulta, más profunda. Esa que aprende a descansar en el carácter del que diseñó el camino, cuando todavía no puede descansar en ver el camino mismo. Eso transforma mucho el corazón. Porque entonces, la relación con Dios deja de depender tanto de lo que uno puede comprobar en el momento. Empieza a apoyarse más en quién es Él, en su fidelidad, en su sabiduría, en la certeza de que su silencio nunca es un accidente frío, sino una parte de procesos que en ocasiones solo adquieren sentido con el tiempo. Solo un ejemplo. Piensa en una persona que ha estado pidiendo dirección para una decisión importante sobre el rumbo de su vida. Ya oró varias veces, ya buscó consejo, ya intentó discernir con serenidad, pero todavía no siente claridad completa sobre qué camino tomar. Los días pasan y esa falta de claridad empieza a tensarla. Quisiera avanzar, pero no quiere precipitarse. Quisiera esperar, pero no quiere quedarse paralizada en el mismo lugar para siempre. En medio de esa presión, el silencio de Dios comienza a verse como un obstáculo en el camino. Sin embargo, puede que justamente ahí esté ocurriendo algo valioso. Quizás Dios no está respondiendo de inmediato porque está enseñándole a no construir su próximo paso sobre impulsos rápidos, sino sobre una confianza más profunda y menos ansiosa. Eso también es formación, y casi nunca se siente cómodo. Hay silencios que revelan cuánto necesitábamos sentir que teníamos el mapa completo en nuestras manos. Hay silencios que exponen la prisa escondida detrás de muchas oraciones,
que desenmascaran el modo en que queríamos usar una señal de Dios para apagar un miedo que primero necesitaba ser tratado. Nada de eso significa rechazo, significa proceso. Por eso conviene no interpretar demasiado rápido este tramo. Lo que ahora parece un camino bloqueado puede estar siendo, en realidad, una forma de protección. Lo que hoy sientes como una pausa desconcertante en el camino puede estar evitando que tomes una desviación que, más adelante, te habría costado mucho más. Dios no guarda silencio por crueldad. Si calla, también sabe por qué. Si demora en abrir el camino, también ve algo que tú todavía no alcanzas a distinguir desde donde estás parado. Y en medio de este tramo de quietud, quiero proponerte algo sencillo. Si este mensaje está describiendo, con verdad, la temporada que estás viviendo, deja tu me gusta en este video y escribe en los comentarios: aún en el silencio, Dios sigue trazando mi camino. Escríbelo con calma, como una confesión de fe serena. No necesitas sentirlo todo resuelto para declararlo. A veces, basta con decidir que no vas a llamar camino cerrado a lo que todavía no comprendes, porque hay algo importante ocurriendo aquí. Tal vez el camino visible aún no se abre. Tal vez la dirección completa sigue ausente. Tal vez el destino todavía no se deja ver. Pero el silencio no ha tenido poder para borrar el camino que Dios trazó. No ha podido cancelar lo que Él diseñó. No ha destruido la ruta, aunque sí la haya vuelto, por un tiempo, más misteriosa. Y precisamente por eso conviene mirar este tramo con otros ojos. Puede que, mientras tú has sentido quietud, algo invisible ya esté cambiando de posición. Puede que el cielo no te haya dado ruido, porque lo que está moviendo no necesita anunciarse antes de tiempo. Puede que, detrás de esta aparente pausa, Dios ya haya comenzado a ordenar piezas del camino que pronto dejarán de estar escondidas. La cuestión es que, cuando ese movimiento empiece a tocar la superficie, vas a descubrir que el silencio no era un camino cerrado, era el lenguaje reservado de una ruta que se estaba trazando, sin que tus ojos aún pudieran reconocerla. La espera también madura el paso de quien camina. No siempre se nota al principio. Mientras una persona sigue esperando que el camino se revele, lo más visible suele ser el cansancio, la incertidumbre o la sensación de que el tiempo avanza demasiado lento. Sin embargo, debajo de esa superficie ocurre algo más profundo. El proceso no solo retrasa ciertas cosas, también forma criterio, fortalece el paso y limpia expectativas que antes estaban mezcladas con miedo, prisa o necesidad de control. Esa madurez rara vez llega de manera cómoda. Se va construyendo en días comunes, en momentos donde nadie aplaude nada, en jornadas que parecen iguales unas a otras. Crece cuando el alma aprende a no derrumbarse por cada curva inesperada del camino. Se afirma cuando el corazón deja de medir la fidelidad de Dios por la velocidad con la que el camino se revela. Aparece incluso cuando una persona descubre que puede seguir caminando con dignidad mientras todavía hay tramos sin resolver. Eso ya es una transformación. Antes, quizás, cualquier curva inesperada en el camino encendía ansiedad. Una señal confusa bastaba para alterar por completo el paso. Un cambio de dirección desordenaba la paz. Con el paso del tiempo, y a través de tramos que parecían vacíos, Dios empieza a producir otra clase de firmeza. No es frialdad, no es resignación, es profundidad. El alma deja de vivir tan pegada al impulso del momento y comienza a apoyarse más en una convicción interna que no depende tanto de ver el sendero completo desde el inicio. Allí, la espera deja de ser solamente incómoda y empieza a volverse formativa. Piénsalo de esta manera. Un caminante que llega a su destino demasiado pronto, sin haber recorrido el camino con sus propios pies, llega sin la fortaleza que ese mismo camino le habría dado. Algo parecido sucede con ciertos procesos espirituales. Hay caminos que podrían abrirse demasiado pronto para alguien todavía dominado por la prisa. Existen rutas que, sin la madurez adecuada, terminarían produciendo más miedo que paz al llegar. Por eso, Dios no solo mira el destino al que quiere llevarte, también mira la condición de quien va a recorrer ese camino. Esa perspectiva cambia mucho la forma de leer tu historia. Lo que antes parecía una demora sin sentido puede estar cumpliendo una función precisa.
Cada día de camino está enseñando algo. A veces corrige la manera de avanzar, otras veces acomoda prioridades. En ciertos casos, revela dependencias ocultas. En otros, enseña a distinguir mejor entre deseo, necesidad y propósito. Nada de eso se adquiere con discursos rápidos. Se aprende caminando, atravesando, volviendo a levantarse con más sobriedad que antes. Solo un ejemplo. Imagina a una mujer que ha estado orando durante meses por una oportunidad que considera decisiva para el rumbo de su vida. Al principio, la espera la llena de tensión. Revisa constantemente su teléfono, interpreta cualquier señal como definitiva. Alterna entre entusiasmo y desánimo varias veces en una misma semana. Sin embargo, al pasar el tiempo, algo cambia. Sigue deseando esa puerta, sí, pero ya no permite que toda su estabilidad emocional dependa de una sola llamada. Trabaja con más enfoque, ora con más calma. Empieza a notar que, aunque la respuesta siga pendiente, ella ya no es la misma. El camino no solo le enseñó paciencia, le enseñó dominio interior. Ahí está una parte clave de la madurez. La persona ya no vive arrastrada por cada emoción, tampoco se endurece. Más bien, aprende a sentir sin desbordarse, a anhelar sin obsesionarse, a esperar sin perderse dentro de la espera. Esa clase de equilibrio no se improvisa. Nace cuando Dios usa el tiempo para formar un corazón menos frágil frente a la demora y más dispuesto a sostener, con serenidad, lo que un día llegará al final del camino. Al principio, uno suele preguntarse únicamente cuándo se va a abrir el camino. Más adelante, después de cierto trato de Dios, la pregunta empieza a transformarse. Ya no se trata solo de saber cuándo, sino de entender en quién te estás convirtiendo mientras recorres el tramo que falta. Eso cambia el centro de gravedad del proceso. El foco deja de estar únicamente en el destino visible y se desplaza hacia el camino interior que Dios considera igual de importante. Esa obra suele ser silenciosa, pero no por eso menor. Va afinando la capacidad de discernir. Enseña a no correr detrás de todo lo que brilla a los costados del camino. Vuelve más sensible a la paz y menos dependiente de la aprobación de quienes caminan a tu lado. Hace que ciertas cosas que antes parecían urgentes pierdan poder. Incluso permite que una persona descubra cuánto valoraba ver resultados rápidos por razones que no siempre eran sanas. Lo que parecía simple espera, en realidad, estaba educando el alma para el camino. Por eso conviene no despreciar esta etapa. No todo se define en el momento en que el camino finalmente se abre. Mucho se define antes, mientras todavía no se abre. Allí se decide cómo vas a entrar a ese nuevo tramo. Allí se revela desde qué lugar lo vas a recorrer. Allí se está formando la clase de corazón que podrá disfrutar el destino, sin convertirlo en una carga, sin vivir con miedo a perderlo, y sin usarlo para llenar vacíos que solo Dios puede tratar correctamente. Hay una esperanza suave en todo esto. El tiempo que has caminado no ha estado pasando en vano, aunque a ratos lo hayas sentido pesado, aunque en algunos días te haya parecido que el camino no llevaba a ningún lado, aunque más de una vez hayas deseado adelantar el recorrido. Dios ha sabido usar este tramo. No desperdició tus noches difíciles, no ignoró tus preguntas, no dejó tirados los pedazos de cansancio que fuiste cargando, paso a paso. Todo eso ha sido visto, y en medio de todo eso también ha habido formación. Todavía falta camino. Eso puede ser cierto. El destino completo quizás no está delante de ti. Lo que esperas todavía no toca tus manos, pero algo sí puede afirmarse con calma. El camino ya está dejando, dentro de ti, una fuerza que antes no estaba ahí. Y cuando ese camino finalmente se abra, no solo vas a reconocer que Dios fue fiel, también vas a entender por qué había aspectos de tu corazón que necesitaban ser fortalecidos primero, antes de poder recorrerlo con firmeza. Porque el camino de Dios no solo prepara el destino al que vas, prepara sobre todo a quien un día tendrá que recorrerlo. Hay heridas que no siempre sangran por fuera, pero cambian la manera en que una persona camina. Algunas nacieron en una traición, otras se abrieron durante un abandono. Hay marcas dejadas por palabras duras, por promesas rotas, por tramos donde el cansancio se acumuló tanto
que el alma empezó a caminar en estado de defensa. Con el paso del tiempo, muchas de esas heridas dejan de sentirse como un dolor puntual y se convierten en una forma de andar. La persona sigue avanzando, cumple con lo necesario, responde, sigue, pero ya no camina hacia la esperanza igual. Algo en su interior aprendió a protegerse demasiado. Eso pesa más de lo que parece. No porque la herida controle cada minuto del día, sino porque altera gestos pequeños, reacciones simples, decisiones aparentemente normales. Una decepción vieja puede volver más frágil un tramo presente. Un abandono que no fue sanado del todo puede hacer que cualquier silencio en el camino se interprete como distancia. Una traición pasada puede sembrar sospecha donde todavía no hay motivos suficientes. Así, sin darse cuenta, el corazón empieza a cargar el pasado dentro de situaciones que pertenecen al presente del camino. Esa mezcla agota. La persona quiere caminar en paz, pero siente que siempre hay algo adentro observando con cautela. Le cuesta bajar la guardia. Le cuesta confiar con libertad en el camino que tiene por delante. Le cuesta imaginar que algo bueno pueda llegar sin romperse después. No se trata de falta de fe en Dios, al menos no de una manera abierta. Se trata de un cansancio emocional que modifica la forma en que se recibe cada nuevo tramo. El alma cree, sí, pero cree desde una zona lastimada. Por eso, la sanidad emocional es tan importante en este punto del camino. No basta con que el destino llegue, si por dentro sigues reaccionando, desde heridas que nunca fueron tratadas con ternura. Dios no solo quiere llevarte a algún lugar, también quiere sanar el lugar interno desde el cual vas a caminar hacia allá. Desea tocar esa parte de ti que aprendió a vivir en alerta, esa zona donde todavía se mezclan la tristeza acumulada, el miedo a volver a sufrir y la costumbre de esperar lo peor del próximo tramo, para no desmoronarte si algo sale mal. Esa obra suele comenzar de manera muy íntima. A veces ocurre en una noche silenciosa, cuando ya no tienes energía para seguir fingiendo fortaleza delante de ti mismo. Otras veces aparece en medio de una escena común, una taza tibia entre las manos, una canción suave de fondo, la respiración más lenta que de costumbre. En momentos así, Dios deja que salgan a la superficie emociones que, durante semanas o años, permanecieron apretadas en lo hondo. No para humillarte, no para debilitarte. Lo hace porque lo que no se reconoce difícilmente puede ser sanado. Y cuando esa verdad empieza a actuar, el corazón se vuelve más honesto. Comienza a admitir que no todo el peso actual viene del tramo presente. Parte del cansancio está conectado con antiguas decepciones. Parte de la ansiedad nace de experiencias que enseñaron a esperar dolor antes que paz. Parte de la dureza interior no es orgullo, es supervivencia. Reconocer eso no te hace menos espiritual. Imagina a una mujer que, después de haber sido herida varias veces por personas cercanas, desarrolló la costumbre de anticipar rechazo en cada tramo nuevo del camino. Cada vez que algo tarda en llegar, siente una inquietud difícil de controlar. Cuando un camino parece abrirse, en lugar de alegrarse del todo, piensa primero en cómo podría volver a cerrarse. No vive así por capricho. Su interior aprendió ese mecanismo para no volver a sentir ciertos golpes de la misma manera. Sin embargo, con el tiempo, esa defensa comenzó a robarle descanso, incluso en tramos donde Dios quería traerle calma. Allí, consiste en permitir que Dios le enseñe una nueva forma de caminar el presente. Eso también puede estar pasando contigo. Quizás no en el mismo escenario, pero sí en una lógica parecida. Puede haber tristeza acumulada que todavía pesa más de lo que reconoces. Puede haber agotamiento emocional disfrazado de normalidad. Puede haber una necesidad profunda de sentirte acompañado en el camino, que no se resuelve solo repitiéndote que debes ser fuerte. El corazón humano no sana a base de dureza. Sana cuando la verdad, la presencia de Dios y el tiempo correcto comienzan a tocar aquello que llevaba demasiado tiempo caminando sin descanso. Por eso, este bloque no viene a exigirte más resistencia, viene a acercarte una sensación de abrigo, como si Dios se sentara junto a ti, en algún punto del camino, sin prisa, sin reproche, sin discursos fríos, y te dijera, con ternura, que ya vio cuánto has caminado,
Ya vio el esfuerzo por mantenerte de pie. Ya vio los tramos donde tu sonrisa escondía una fatiga que nadie alcanzó a leer. Ya vio esa tristeza que aprendiste a disimular para seguir avanzando con todo lo demás. Nada de eso pasó desapercibido para Él. Hay mucha sanidad en saberse visto en el camino. Mucha restauración comienza cuando una persona deja de sentirse sola dentro de lo que siente mientras camina. Dios conoce no solo tu oración, también conoce el ritmo con el que respira tu alma en los tramos pesados. Conoce los lugares del camino donde todavía duele. Sabe qué recuerdos siguen tocando tus reacciones. Entiende por qué ciertas curvas te afectan más que a otros caminantes. Y precisamente por entenderlo, no trabaja contigo con brusquedad. Su manera de sanar no consiste en empujarte, consiste en sostenerte mientras afloja, poco a poco, lo que estaba demasiado tenso dentro de ti. A veces, esa restauración llega primero como alivio. Una paz distinta durante la noche, una reacción menos impulsiva ante algo que antes habría encendido ansiedad. Una tristeza que sigue ahí, pero que ya no tiene la misma fuerza para dominar el día. Una conversación en la que logras expresar algo sin sentirte completamente quebrado. Pequeñas señales, sí, aunque profundamente valiosas. Ese tipo de avances pueden parecer discretos, pero anuncian que el corazón ya no está tan solo en su proceso. Dios está entrando donde antes solo había agotamiento. Está trayendo calor donde, durante mucho tiempo, hubo frialdad defensiva. Está devolviendo suavidad a zonas interiores que se endurecieron para no sufrir más. Todavía puede haber asuntos sin resolver. Eso no invalida la obra. La herida quizás no ha cerrado por completo. La tristeza tal vez regresa por momentos. El pasado no desaparece en un solo día. Aún así, algo nuevo ya puede estar ocurriendo. El alma está dejando de caminar únicamente desde la memoria del dolor y empieza a abrir espacio para una restauración real. Esa atmósfera de sanidad lo cambia todo, porque cuando el corazón comienza a ser restaurado, ya no solo espera llegar a un destino, también empieza a recuperar la capacidad de recibirlo, sin temblar tanto, sin sospechar de todo, sin cargar sobre ese destino el peso de heridas antiguas. Y desde ese lugar más sereno, más abrazado por Dios, nace una nueva clase de fuerza interior. Una fuerza que no grita, pero que pronto será capaz de declarar, con una autoridad mucho más limpia que antes, que el camino sigue siendo suyo. Llega un momento en el camino en que el corazón necesita dejar de hablar solo desde la herida y empezar a hablar también desde la verdad. No una verdad fría, no una frase repetida sin vida, me refiero a esa convicción serena que nace después de caminar, esperar, preguntar, resistir y seguir. Y seguir, porque cuando Dios ha sostenido a una persona en medio de tantos tramos difíciles, también empieza a formar en ella una autoridad distinta, más limpia, más sobria, menos impulsiva. Una autoridad que no hace ruido para demostrarse, pero que sabe afirmarse delante del miedo, del cansancio y de las viejas mentiras que intentaron desgastarla en el camino. Este es uno de esos momentos. Ya no estás en el mismo punto interior donde comenzó esta palabra. Hay algo en ti que ha sido confrontado. Algo ha sido acariciado por Dios. Algunas zonas del alma han empezado a recibir luz. Y aunque todavía falten tramos visibles, ya existe espacio para declarar ciertas verdades con paz. No porque todo esté resuelto, sino porque el cielo sigue teniendo la última palabra sobre tu camino. Hoy puedes decir, con calma, que tu camino no quedó abandonado a la deriva. Puedes afirmar que la distancia que falta no tuvo poder para borrar lo que Dios trazó. También puedes reconocer que la confusión de algunos tramos no definirá tu rumbo para siempre. Eso importa mucho. Durante demasiado tiempo, quizás ciertas emociones hablaron más fuerte que la verdad. La ansiedad quiso presentarse como prudencia. El miedo quiso parecer realismo. La tristeza intentó convencerte de que esperar menos era la mejor manera de protegerte para el camino. Sin embargo, Dios no te ha acompañado hasta aquí para dejarte caminando bajo esa voz. Su presencia viene, entre otras cosas, a devolverte la capacidad de hablar desde un lugar más firme, más sano y más alineado con lo que Él ve cuando mira tu camino. Por eso,
Hoy conviene establecer, dentro del corazón, algo muy sencillo, pero muy poderoso. No todo lo que sentiste en los tramos difíciles describía correctamente lo que viene después. En algunos días todo parecía detenido. En otros, el ánimo apenas alcanzaba para dar el siguiente paso. Más de una vez incluso, la mente imaginó caminos que se cerraban para siempre, sin que eso hubiera ocurrido todavía. Nada de eso fue insignificante. Dios lo vio, Dios lo sostuvo, pero ahora toca recordar que esas emociones, aunque reales, no eran la voz final sobre el camino que Él sigue trazando contigo. Tu camino no está cerrado, tu destino no fue borrado, tu proceso no está vacío, tus lágrimas no quedaron sin testigo, y tu espera no se desperdició. Eso no necesita decirse con dureza, basta con recibirlo con profundidad. A veces, la victoria no llega primero como una gran celebración, sino como una paz nueva que empieza a ocupar terreno dentro de ti, una paz que te permite respirar sin tanta presión mientras caminas. Una paz que no elimina por completo todas las preguntas, pero sí impide que las preguntas gobiernen tus pasos. Una paz que te ayuda a mirar el siguiente tramo sin sentir que todo depende de verlo completo de inmediato. Ese tipo de descanso interior ya es una forma de victoria. Piensa en alguien que, meses atrás, habría reaccionado con angustia ante la misma situación que hoy enfrenta con más serenidad. La circunstancia quizá sigue siendo delicada. El camino todavía no se abre del todo. La dirección final continúa pendiente. Y aún así, hay algo diferente. Ya no se rompe igual, ya no se acelera del mismo modo, ya no interpreta cada curva desde la herida. Aunque el tramo siga ahí, el corazón ya no ocupa el mismo lugar delante de él. Eso también es una conquista espiritual. Dios hace cosas así, va fortaleciendo desde adentro antes de mostrarlo completamente por fuera. Afirma el alma antes de entregar ciertas direcciones, enseña a sostener la paz antes de permitir que ciertos caminos se abran. Y cuando eso ocurre, la persona descubre que no solo estaba esperando un camino externo, también estaba siendo llevada hacia una estabilidad interior que antes no tenía. Por eso, hoy puedes declarar, con humildad y con verdad, que Dios sigue siendo fiel contigo, aun si hubo demoras, aun si hubo confusión, aun si algunos tramos parecieron demasiado largos. Su fidelidad no ha cambiado de manos, su cuidado no se ha retirado del camino, su propósito no se extravió a mitad del trayecto. Quizás lo que viene todavía no está completo delante de tus ojos, pero algo sí está más claro ahora. No vas a entregar tu paz a los pensamientos que antes te debilitaban. No vas a dejar que la comparación dicte el valor de tu propio camino. No vas a permitir que un tramo difícil se convierta en la definición permanente de tu recorrido. Dios ha sido demasiado bueno contigo como para dejarte terminar este camino con el alma quebrada. Hay una restauración en marcha, una fuerza nueva creciendo en silencio. Hay un orden interior que ya empezó a tomar forma. Y desde esa quietud más firme, el corazón se prepara para una parte muy necesaria del viaje. Dejar de resistirlo todo por un momento, soltar el peso, bajar la guardia y entrar en ese descanso profundo que solo Dios sabe darle al alma que ha caminado tanto. Después de tanto sostener, llega un punto en el que el alma necesita algo más que respuestas, necesita descanso. No hablo únicamente de dormir unas horas o de hacer una pausa en la rutina. Me refiero a ese descanso más profundo que comienza cuando una persona deja de cargar internamente lo que ya puso delante de Dios. Durante mucho tiempo, quizás has intentado mantener todo en orden, entender cada detalle del camino, anticiparte a posibles dolores, prepararte para no ser tomado por sorpresa en ningún tramo. Ese esfuerzo cansa, agota la mente, tensa el pecho, endurece sin querer ciertas partes del corazón. Por eso, este momento del camino tiene un tono distinto. Ya no se trata de pelear con cada pensamiento, tampoco de analizar, una vez más, todo lo que no terminó de resolverse, mucho menos de exigirte una fortaleza que hoy no necesitas demostrar. Ahora, lo importante es soltar un poco el control sobre el camino y permitir que Dios te sostenga sin tanta resistencia de tu parte. Ese paso no siempre resulta fácil.
El corazón se acostumbra a vigilar cada tramo. La mente aprende a mantenerse alerta ante cada posible desvío. La persona piensa que, si baja la guardia, algo importante del camino se desacomodará. Sin embargo, hay caminos que no se ordenan con más tensión. Hay procesos que no avanzan mejor porque tú los aprietes desde dentro. Y hay destinos que llegan con más paz cuando el alma deja de perseguirlos con ansiedad. Descansar en Dios no significa volverse pasivo ni desentenderse del camino. Significa renunciar, aunque sea por un momento, a la idea de que todo depende de tu vigilancia constante sobre cada tramo. Significa aceptar que el cielo sigue trazando, incluso cuando tú no entiendes cada curva. Imagínate, al final del día, en algún punto tranquilo de tu propio camino. Una luz tenue, el ruido lejano perdiendo fuerza, tus manos por fin sin tarea inmediata. Ese instante puede convertirse en un pequeño altar, si eliges vivirlo de otra manera. En vez de seguir repasando lo pendiente del camino, puedes cerrar los ojos y entregarle a Dios, una vez más, aquello que te pesa. Sin discursos largos, sin intentos de explicar perfectamente todo lo que sientes. Basta con una rendición sencilla. Señor, este tramo ya es demasiado grande para mí, pero no para ti. ¿Qué alivio hay en una oración así? No resuelve, en un segundo, todo lo que duele del camino, pero afloja el nudo interno. No cambia, de inmediato, cada curva pendiente, aunque sí cambia la manera en que tu cuerpo y tu alma se colocan delante de ella. A veces, el descanso del caminante comienza precisamente ahí, en soltar tramos que solo Dios puede recorrer correctamente por ti. Eso no te hace débil, te vuelve más sabio. Y hay una fuerza muy limpia en quien sabe detenerse a tiempo, respirar con calma y reconocer que no fue creado para sostener solo el peso de todo su recorrido. Dios nunca te pidió que fueras tu propio guía en cada tramo. Nunca te exigió cargar con la presión de garantizar por ti mismo el cumplimiento de cada curva que prometió. Tu tarea no es reemplazar su trazado. Tu tarea, en esta etapa, es seguir confiando y permitir que esa confianza también adopte la forma del reposo. El corazón cansado necesita escuchar esto con ternura. Puedes descansar sin sentirte culpable. Puedes bajar el ritmo interior sin pensar que estás abandonando el camino. Puedes dormir esta noche sin resolverlo todo, respirar sin tener todas las direcciones. Puedes dejar tramos abiertos en las manos de Dios y aún así seguir siendo alguien responsable, atento y comprometido con tu propio caminar. Eso también es madurez espiritual. Quizás mañana las preguntas sigan ahí. Tal vez algunos caminos continúen sin abrirse por un poco más. La dirección completa puede no haber llegado todavía, pero esta noche, en lo profundo, ya existe una invitación distinta. Dios no solo quiere fortalecerte para seguir caminando, también quiere enseñarte a reposar mientras Él continúa trazando en silencio. Y cuando el alma aprende ese descanso, queda preparada para el momento más íntimo de todo este recorrido. Hablar con Dios desde un lugar rendido, suave y abierto, como quien ya no necesita sostenerse solo, porque está listo para orar desde el centro mismo de su cansancio y de su esperanza. Padre amado, hoy me acerco a ti con sinceridad. No quiero esconder lo que siento, ni maquillar el cansancio, ni fingir una fortaleza que a veces ya no sé sostener mientras camino. Tú conoces mi recorrido completo. Has visto los tramos en que avancé con fe, y también aquellos en los que apenas pude dar un paso más. Nada de lo que llevo dentro resulta ajeno para ti. Por eso, en este momento, pongo delante de tu presencia todo lo que pesa, todo lo que duele y todo lo que todavía no entiendo del camino. Mira, Señor, esta mente fatigada de tanto buscar el sendero, conoces las noches inquietas, los pensamientos que giran sin descanso, la presión que por momentos oprime el pecho y la confusión que intenta robar la serenidad de mis pasos. Trae calma a lo profundo del alma. Ordena lo que se ha sentido disperso. Haz silencio dentro de mí, donde antes hubo ruido, temor y agotamiento. Permite que tu paz descienda de una manera real, suave y firme, como un alivio santo que devuelve aire al corazón y firmeza a las piernas para seguir caminando. También dejo en tus manos a cada familia representada en esta oración.
Visita sus hogares con tu cuidado. Fortalece a quienes están atravesando enfermedad, preocupación o desgaste emocional en su propio camino. Lleva reconciliación a donde ha habido distancia. Derrama provisión donde existe necesidad. Concede sabiduría en medio de decisiones difíciles y descanso en lugares donde se ha acumulado demasiada atención al recorrido. Que cada casa pueda sentir tu presencia cercana, sosteniendo, guiando y cubriendo con amor cada paso que se da bajo su techo. Quiero entregarte, asimismo, las heridas que todavía no terminan de sanar en mi camino. Tú sabes cuáles palabras dejaron marca, qué silencios pesaron demasiado y qué decepciones cambiaron la manera en que miro el sendero que tengo por delante. Hay recuerdos que todavía regresan, cargas que se fueron acumulando y tristezas que han permanecido escondidas detrás de una apariencia de normalidad mientras sigo caminando. Toca con ternura esas zonas sensibles, restaura lo que quedó fracturado por dentro. Devuelve suavidad a lo que se endureció por defensa. Enséñame a caminar sin esperar siempre el golpe, sin sospechar de toda esperanza y sin cargar el presente con el peso de tramos ya recorridos. Delante de ti coloco, también, el camino que aún no llega plenamente a su destino. No quiero empujarlo con ansiedad, ni deformar el trazado con desesperación. Prefiero confiar en tu diseño, aunque todavía haya curvas sin revelar. Si algo necesita ser afirmado dentro de mí, antes de recorrer lo que has preparado, haz tu obra con libertad. Si ciertos tramos deben esperar un poco más para abrirse de la manera correcta, dame paciencia para el trayecto. Si este recorrido sigue formando mi carácter, sostén mi corazón para no sentarme a mitad del camino. El camino que trazaste para mi vida sigue bajo tu cuidado, y eso me basta para descansar mientras avanzo. Gracias, Señor, porque mi camino no salió de tus manos. Tu fidelidad no cambió durante la demora. Ninguna ruta se perdió en el trayecto. Aún en los tramos más grises, tu presencia siguió acompañándome. Mientras yo no entendía, tú continuabas trazando. Mientras yo dudaba, tú permanecías fiel al diseño. Mientras yo me sentía sin fuerzas, tu amor seguía sosteniendo lo que apenas podía conservar en pie. Hoy renuncio a la prisa que roba la paz del camino y a la necesidad de resolverlo todo con mi propia mente. Elijo confiar en que tú sabes abrir cada tramo en el momento justo. Forma en mí un corazón que sepa descansar, incluso mientras camina. Enséñame a esperar sin endurecerme, a madurar sin perder ternura, a seguir adelante sin apagar la esperanza por el destino. Cuando llegue la hora de recorrer lo que has preparado, quiero hacerlo con gratitud, con equilibrio y con un interior sano. No permitas que las heridas antiguas contaminen el camino nuevo. Permite que tu paz sea más fuerte que mis temores sobre lo que viene. Haz que, al abrirse, ese camino encuentre en mí un corazón más libre, más firme y más rendido a ti. Pienso ahora, Padre, en la persona que escucha esta oración, con lágrimas contenidas, con el alma agotada de tanto caminar sin ver el destino, o con una batalla que no ha sabido compartir con nadie en su trayecto. Acércate a ella de una manera especial. Hazle sentir que no está sola en este camino. Recuérdale que no fue olvidada en algún tramo perdido. Permite que tu consuelo llegue justo al lugar donde más lo necesita, que la esperanza vuelva a encenderse con suavidad. Que una nueva fuerza visite su espíritu para el resto del recorrido. Que su mente reciba descanso, que su interior reciba abrazo, que su noche no termine sin la certeza de que tú sigues caminando cerca de ella. Cierro este momento creyendo que tu obra sigue avanzando, aunque todavía no vea el camino completo con claridad. Confío en que continúas trazando, preparando, alineando y acercando el camino que escribiste para cada uno de nosotros. Aún sin tener todas las respuestas sobre el trayecto, decido creer en tu bondad. Aún sin ver el mapa completo, elijo permanecer bajo tu paz mientras camino. Aún en medio del proceso, descanso en que el camino que viene se abrirá de la manera correcta, en el tiempo correcto y con la paz correcta para recorrerlo. En el nombre de Jesús, amén. Si recibes esta oración, escribe amén en los comentarios. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo hoy, alguien que está caminando un tramo difícil y necesita recordar que el camino sigue ahí. Y suscríbete
para volver mañana, porque Dios todavía tiene algo más que decirte sobre el camino que preparó para ti. Que Dios te bendiga y que el camino que Él diseñó para tu vida se abra exactamente en el momento que Él ya determinó.